Queridos oyentes, bienvenidos. En Coyuca de Catalán, una joven llamada Guadalupe Mendoza creció rodeada de desconfianza hasta que el destino la llevó a la imponente hacienda El Roble. Allí, frente al enigmático don Emiliano Gallardo, un hombre marcado por el silencio de la viudez, algo inesperado comienza a despertar. ¿Qué pueden hacer cuando dos almas cansadas finalmente se reconocen? Comenten desde dónde nos escuchan, en el bus preparando la cena o desde el sofá. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. En Coyuca de Catalán, un pequeño pueblo de tierra caliente en el estado de Guerrero, los rumores viajaban más rápido que el viento del desierto. Y para Guadalupe Mendoza, de 21 años, había bastado una infancia diferente para que su nombre se convirtiera en sinónimo de desconfianza. Desde pequeña, había mostrado una imaginación fértil, ojos atentos y un corazón lleno de palabras que deseaba compartir. Contaba lo que veía, lo que sentía, lo que temía, pero nadie la escuchaba de verdad. Cuando relataba algo que no sabían explicar, decían que mentía. Cuando lloraba presintiendo algo malo, decían que era dramática. Cuando callaba, pensaban que escondía algo. Creció rodeada de dudas y exigencias. En su casa la situación era aún peor. Su madre, Dolores, amargada y frustrada por un matrimonio fallido, repetía constantemente que su hija inventaba cosas para llamar la atención. Su padrastro, don Ramiro, un hombre de pocas palabras pero mirada severa, solía murmurar entre tragos de mezcal que mujer que habla demasiado termina sola. Sus hermanastros, Javier y Marisol, se burlaban de sus historias, dándole la espalda con risas mal disimuladas. Poco a poco Guadalupe aprendió a callar, guardaba sus dolores, sus verdades y sus percepciones como quien traga piedras. Se volvió una joven silenciosa, de pasos ligeros y mirada baja, pero por dentro seguía completa, solo escondida. A sus 21 años, aún virgen, ni siquiera tenía un amigo verdadero. Trabajaba como ayudante en la mercería La Rosa de Oro, atendiendo el mostrador con extrema atención, siempre temiendo equivocarse y ser acusada de algo que no había hecho. Doña Concepción, la dueña del local, era una mujer estricta pero justa, que valoraba la dedicación silenciosa de Guadalupe, aunque nunca se lo dijera directamente. Los pocos pretendientes que se habían acercado desistieron pronto. Algunos decían que era extraña, otros que no daba conversación, y algunos simplemente querían jugar con su ingenuidad. Un día Pascual Reyes, el hijo del carnicero, se acercó con una sonrisa torcida, mientras ella barría la entrada de la mercería. Lupita, le dijo usando el diminutivo que ella secretamente detestaba, dicen que hablas con los fantasmas. ¿Es verdad que puedes ver cosas que nadie más ve? Sus amigos reunidos en la esquina rieron burlonamente. Ella bajó la mirada y continuó barriendo. Lo sabía, dijo Pascual, alejándose con aire victorioso. Está más loca que una cabra. El mundo para Guadalupe era un lugar que apenas toleraba su existencia, pero nunca la celebraba. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ayudar a su madre con las tortillas que vendían en la plaza. Luego, tras dejar la casa impecable, caminaba 20 minutos bajo el sol abrasador de Guerrero para llegar a la mercería. Sus días transcurrían entre hilos, botones, telas y los ocasionales chismes de las clientas que bajaban la voz cuando ella se acercaba. Es la hija de Dolores la que dice ver cosas, susurraban algunas. Dicen que su padre se fue porque ella tenía algo raro, comentaban otras. Guadalupe había aprendido a fingir que no escuchaba, aunque cada palabra se clavaba en su pecho como una espina. Por las noches, sola en su pequeña habitación de paredes desconchadas, sacaba un cuaderno gastado de debajo del colchón y escribía. Escribía todo lo que no podía decir, todo lo que sentía, todo lo que soñaba. Era su único refugio, el único lugar donde su voz existía sin miedo a ser juzgada o silenciada. En sus páginas, Guadalupe no era la chica rara del pueblo, sino una mujer completa con pensamientos valiosos y sentimientos profundos. A veces escribía sobre un hombre que algún día la escucharía, que vería más allá de los rumores y los prejuicios, un hombre que valoraría su silencio no como debilidad, sino como la fortaleza que realmente era. Una tarde sofocante de septiembre, mientras organizaba un nuevo envío de encajes llegados de la capital, doña Concepción se acercó con un gesto inusualmente amable. «Guadalupe»,
dijo ajustándose los anteojos que colgaban de una cadena en su cuello. «Necesito que lleves estas muestras de telas a la hacienda El Roble. Don Emiliano Gallardo quiere renovar los cortinajes de la casa principal y pidió ver nuestros mejores materiales». Guadalupe asintió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. La hacienda El Roble era legendaria en la región. Ubicada a las afueras del pueblo, ocupaba tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Don Emiliano Gallardo, su propietario, era una figura casi mítica para los habitantes de Coyuca. Viudo desde hacía 7 años, era conocido tanto por su considerable fortuna como por su reclusión. Desde la pérdida de su esposa, doña Carmen, no había vuelto a participar en eventos sociales ni a relacionarse con nadie más allá de lo estrictamente necesario. Pasaba sus días entre el trabajo del campo, los libros heredados de su padre y el café amargo que tomaba en el portal al atardecer. «Lleva también estos bordados de Oaxaca», añadió doña Concepción, colocando cuidadosamente unas piezas de tela en una caja de madera. «Son exclusivos y seguro que le interesarán». Guadalupe guardó todo en su bolsa de mercado y se preparó para el viaje. La hacienda quedaba a 1 hora a pie desde el pueblo, pero doña Concepción había arreglado que el sobrino de su comadre, que tenía una camioneta destartalada, la llevara hasta allí. Durante el trayecto, observó el paisaje que se transformaba gradualmente. Las casas bajas y coloridas del pueblo dieron paso a extensos campos de maíz y más adelante a los pastos donde pastaban las reses de la hacienda. El camino serpenteaba entre colinas suaves hasta que, finalmente, apareció ante ella la majestuosa entrada de El Roble, un arco de piedra tallada con el nombre de la propiedad y, a cada lado, 2 robles centenarios que parecían guardianes silenciosos. Al llegar a la casa principal, una construcción colonial de paredes blancas y tejas rojas, Guadalupe se sintió intimidada. Nunca había estado en un lugar así. El jardinero, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, la guió hasta el patio central, donde una fuente de cantera murmuraba suavemente. «Espere aquí, señorita», le indicó. «Avisaré a don Emiliano que ha llegado». Guadalupe permaneció de pie, sosteniendo su bolsa con las muestras, sintiendo el peso de siglos de historia en aquellos muros. Observó los arcos perfectos que rodeaban el patio, las macetas rebosantes de bugambilias y los mosaicos azules que formaban intrincados diseños en el suelo. Todo hablaba de una época pasada, de una grandeza que contrastaba con la sencillez de su propia vida. Entonces lo vio. Bajando por la escalera principal, un hombre alto de porte erguido y cabello entrecano. Vestía sencillamente, con pantalón de manta y camisa blanca remangada, pero había en él una dignidad natural, un aire de autoridad tranquila que no necesitaba ostentación. Sus ojos, de un café profundo, parecían cargar con el peso de muchas historias no contadas. Era don Emiliano Gallardo, el hombre que cambiaría todo en la vida de Guadalupe. Se acercó a ella con paso calmado pero decidido. A sus 50 años, conservaba la vitalidad de un hombre más joven, aunque en las arrugas alrededor de sus ojos y en la gravedad de su expresión se adivinaba el dolor de las pérdidas vividas. «Usted debe ser la enviada de doña Concepción», dijo con voz grave pero amable. Guadalupe asintió, incapaz de articular palabra. Por primera vez en su vida, sentía que alguien la miraba realmente, no a través de ella ni con la desconfianza habitual, sino con verdadera atención. «Le agradezco que haya venido hasta aquí», continuó él. «¿Me permite ver las muestras?» Guadalupe abrió su bolsa y comenzó a mostrarle las telas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras explicaba las características de cada material. Don Emiliano la escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas ocasionales que demostraban su conocimiento sobre tejidos, herencia de generaciones dedicadas a la producción algodonera en sus tierras. Cuando terminaron de revisar todas las muestras, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Emiliano la miró con una expresión indescifrable antes de hacer una pregunta inesperada. «¿Tiene tiempo para un café?» Nadie la había invitado a quedarse antes. Por instinto, casi rechazó la oferta, pero había algo en la mirada de don Emiliano, un tipo de soledad familiar, que la hizo aceptar. Se sentaron bajo la sombra de un viejo árbol de mango en el patio trasero. La sirvienta, una mujer de mediana edad llamada Socorro, les trajo café recién hecho y pan dulce en una bandeja de plata, y entonces
Por primera vez en mucho tiempo, alguien le preguntó cómo estaba. No por obligación, sino con interés real. En aquella primera conversación, Guadalupe habló poco, pero don Emiliano escuchó todo con atención. No interrumpía, no corregía, simplemente escuchaba. Y cuando ella mencionó tímidamente cómo había aprendido a dudar de su propia voz, él solamente dijo: «También me enseñaron a callar después de la pérdida, pero quizás solo necesitamos a alguien que no tenga prisa». Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Guadalupe se dio cuenta de que debía regresar. Don Emiliano llamó a su capataz, Tomás, para que la llevara de vuelta al pueblo. Antes de despedirse, tomó algunas de las muestras y le entregó un sobre para doña Concepción. «Volveré a necesitar su ayuda», le dijo con una leve sonrisa. «Hay muchas habitaciones que renovar en esta vieja casa». Durante el viaje de regreso, Guadalupe permaneció en silencio, pero su mente bullía de pensamientos. Por primera vez en años, sentía que alguien había visto más allá de su silencio. Había valorado su presencia. Era una sensación nueva y desconcertante. Al llegar a la mercería, entregó el sobre a doña Concepción, quien lo abrió con curiosidad. Sus ojos se abrieron con sorpresa al leer la nota. «Don Emiliano quiere que tú personalmente te encargues de llevarle más muestras la próxima semana», dijo, mirándola con una mezcla de asombro y sospecha. «Parece que causaste una buena impresión». Aquella noche, en la soledad de su habitación, Guadalupe escribió en su cuaderno como nunca antes. Palabras que fluían como un río tanto tiempo contenido. Escribió sobre unos ojos que escuchaban, sobre unas manos firmes pero amables, sobre una voz que no exigía ni juzgaba. No sabía qué significaba todo aquello, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar. Algo que creía muerto, pero que solo estaba dormido, esperando a alguien que supiera pronunciar las palabras correctas para romper el hechizo de silencio que la había mantenido cautiva durante tantos años. A partir de aquel día, Guadalupe comenzó a visitar la hacienda El Roble con frecuencia. Al principio, bajo el pretexto de llevar más muestras de telas y coordinar la renovación de los cortinajes. Después, con excusas cada vez más vagas, entregar un pedido especial de hilos, consultar sobre un bordado antiguo, llevar catálogos de nuevos materiales. Pero la verdad era simple. En aquel lugar, junto a don Emiliano, se sentía vista. Él le ofrecía algo que nunca había experimentado: espacio para ser. Doña Concepción observaba con creciente curiosidad las frecuentes visitas de su empleada a la hacienda, pero no decía nada. Los pedidos de don Emiliano habían aumentado considerablemente, y eso era bueno para el negocio. Además, notaba un sutil cambio en Guadalupe. Seguía siendo silenciosa, pero su silencio ya no parecía un escudo, sino más bien una elección. Sus ojos, antes siempre bajos, ahora a veces brillaban con una luz nueva. Una tarde, mientras Guadalupe organizaba unos encajes, doña Concepción no pudo contener más su curiosidad. «¿Qué tanto haces en la hacienda?», preguntó tratando de sonar casual. «Los cortinajes debieron estar listos hace semanas». Guadalupe sintió que su rostro se encendía. «Don Emiliano, él quiere renovar toda la casa», respondió vagamente. «Hay muchas habitaciones». La anciana asintió, no del todo convencida, pero lo dejó pasar. «Ten cuidado, muchacha», dijo finalmente. «Los hombres con poder ven diferente el mundo». Guadalupe guardó aquellas palabras, pero no les dio demasiada importancia. Lo que estaba viviendo con don Emiliano no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Sus encuentros transcurrían en la amplia biblioteca de la hacienda, en los jardines traseros o más frecuentemente en el portal que daba a los campos, donde el atardecer pintaba el cielo con colores imposibles. Hablaban de libros, de plantas, de sueños, o simplemente permanecían en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Para sorpresa de Guadalupe, don Emiliano no era el hombre frío y distante que describían los rumores del pueblo. Ciertamente era reservado, pero en la intimidad de sus conversaciones se revelaba como un hombre sensible, culto y profundamente herido por la vida. Le contó sobre su esposa, Carmen, fallecida tras una larga enfermedad, cómo la había conocido durante un viaje a la Ciudad de México cuando ambos eran jóvenes, cómo ella había abandonado la vida urbana para seguirlo a aquella remota hacienda,
adaptándose con gracia a una existencia totalmente diferente. Carmen llenó esta casa de música, le dijo una tarde, mientras recorrían las habitaciones vacías del segundo piso. Tocaba el piano cada noche, y su melodía llegaba hasta los campos. Los trabajadores decían que las plantas crecían mejor cuando ella tocaba. Guadalupe escuchaba cada palabra como quien recibe un tesoro. A cambio, poco a poco, comenzó a compartir sus propias historias. Le habló de su infancia, de cómo aprendió a callar cuando nadie creía lo que decía, de cómo se refugió en la escritura secreta para no perderse a sí misma. Una tarde, tras mucho dudar, llevó consigo su cuaderno gastado y con manos temblorosas se lo entregó a don Emiliano. «Aquí está mi voz», dijo simplemente. Él tomó el cuaderno con reverencia, como quien recibe un objeto sagrado. Lo abrió lentamente y comenzó a leer en silencio. Guadalupe contuvo la respiración. Nunca antes había permitido que alguien leyera sus escritos. Eran la parte más vulnerable de su ser, lo único verdaderamente suyo. Don Emiliano leía con expresión grave, pasando las páginas con cuidado. A veces asentía, otras sonreía levemente, y en algunos momentos sus ojos brillaban con emoción contenida. Cuando finalmente cerró el cuaderno, miró a Guadalupe con una intensidad que la estremeció. «Tienes un don», dijo con voz suave pero firme. «Tus palabras tocan el alma, describen lo indescriptible». Guadalupe bajó la mirada, abrumada por la emoción. Nadie nunca las había leído, confesó. «En mi casa, si lo encontraran...» Don Emiliano tomó su mano con delicadeza. Era la primera vez que la tocaba, y ambos sintieron una corriente cálida que los recorrió por completo. «Tu voz merece ser escuchada», dijo. «Tus palabras merecen vivir fuera de estas páginas». Aquella tarde marcó un antes y un después. Don Emiliano le propuso guardar su cuaderno en la biblioteca de la hacienda, donde nadie lo encontraría, y ella podría escribir libremente cuando lo visitara. Incluso le asignó un pequeño escritorio junto al ventanal que daba al huerto de naranjos, donde la luz era perfecta para escribir. Así, las visitas de Guadalupe adquirieron un nuevo propósito. Ya no solo iba para hablar o escuchar, sino también para escribir. Don Emiliano respetaba sus momentos de creación, dejándola sola en la biblioteca durante horas, para luego compartir café y pan dulce mientras ella le leía sus nuevos escritos. Bajo su mirada atenta y respetuosa, Guadalupe comenzó a florecer. Sus textos, antes fragmentados y temerosos, se volvieron más audaces, más profundos. Escribía sobre la tierra, sobre el cielo de Guerrero, sobre los rostros de los campesinos, sobre el sonido del agua en la fuente del patio, y cada vez más frecuentemente, sobre un hombre de ojos tristes que había aprendido a escuchar. En el pueblo, los rumores no tardaron en surgir. La constante presencia de Guadalupe en la hacienda no pasaba desapercibida. Las miradas se volvían más suspicaces, los susurros más maliciosos. Una tarde, mientras compraba en la tienda de abarrotes, escuchó claramente a doña Mercedes, la esposa del boticario, hablar con otra mujer. «La hija de Dolores está enredada con el viudo», decía sin molestarse en bajar la voz. «Se aprovecha de su soledad para meterse en su casa. ¡Qué vergüenza! Una muchacha de su edad con un hombre que podría ser su padre». La otra mujer chasqueó la lengua. «Siempre supe que esa niña callada escondía algo. Las aguas mansas son las más peligrosas». Guadalupe salió de la tienda con las mejillas ardiendo de humillación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de volver a esconderse, de desaparecer. Esa tarde no fue a la hacienda. En lugar de eso, se encerró en su habitación, ignorando las llamadas de su madre para la cena. No podía soportar la idea de que su relación con don Emiliano, lo más puro y verdadero que había experimentado en su vida, fuera manchada por habladurías mezquinas. Al día siguiente, durante su turno en la mercería, doña Concepción la llamó a la trastienda. Su expresión era grave. «Ha venido Tomás, el capataz de la hacienda», le informó. «Don Emiliano pregunta por ti. Parece preocupado». Guadalupe sintió una mezcla de alegría y temor. «No puedo seguir yendo», murmuró con la voz quebrada. «La gente habla...» Doña Concepción la miró largamente. Luego, para sorpresa de Guadalupe, tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien, muchacha», dijo con firmeza. «Toda mi vida he visto a este pueblo destruir lo diferente. No permitas que destruyan lo que sea que hayas encontrado.
Sus palabras, inesperadamente comprensivas, dieron a Guadalupe el valor que necesitaba. Esa misma tarde, cuando terminó su turno, caminó hasta la hacienda. El sol se ponía cuando llegó, tiñendo el cielo de rojo y oro. Don Emiliano la esperaba en el portal, como si hubiera estado allí todo el día. Al verla, su rostro se iluminó con alivio. «Temí que no volverías», dijo simplemente. Guadalupe se sentó a su lado en la vieja mecedora de madera. Le contó sobre los rumores, sobre su vergüenza, sobre su miedo de manchar la reputación de él. Don Emiliano escuchó en silencio, como siempre hacía. Cuando ella terminó, se limitó a decir: «He vivido demasiado para preocuparme por lo que digan los demás. Solo me importa lo que sentimos nosotros». Aquella noche, Guadalupe se quedó más tarde de lo habitual. La luna llena iluminaba los campos de la hacienda, convirtiendo el paisaje en una visión casi irreal. Sentados en el portal, hablaron como nunca antes. Don Emiliano le contó de sus años de juventud, de sus viajes por Europa antes de asumir la responsabilidad de la hacienda, de sus sueños abandonados de convertirse en antropólogo. Guadalupe le habló de su deseo de ser escritora, de su hambre de conocer el mundo más allá de Coyuca, de su anhelo de encontrar un lugar donde pertenecer. Cuando el reloj de la sala marcó la medianoche, ambos supieron que era hora de separarse. Don Emiliano insistió en llevarla personalmente al pueblo. Durante el trayecto en su vieja camioneta, permanecieron en un silencio cómplice, ocasionalmente interrumpido por comentarios sobre la belleza de la noche o el ululato de un búho lejano. Al llegar a la esquina de la casa de Guadalupe, él detuvo el vehículo. No podía acercarla más sin despertar a todo el vecindario. «Guadalupe», dijo suavemente, girándose para mirarla a los ojos, «quiero que sepas que estos meses han sido un regalo inesperado para mí». Ella asintió con un nudo en la garganta que le impedía hablar. «No me importa lo que digan», continuó él, «pero entenderé si para ti es demasiada presión». En la penumbra del vehículo, Guadalupe encontró una valentía que no sabía que poseía. «Lo único insoportable sería no volver a verlo», respondió. Don Emiliano sonrió, con esa sonrisa rara y preciosa que ella había aprendido a valorar como un tesoro. Impulsivamente, se inclinó y besó su mejilla, rozando apenas la comisura de sus labios. Luego, antes de que él pudiera reaccionar, abrió la puerta y salió rápidamente, perdiéndose en la oscuridad de la calle desierta. A partir de ese momento, algo cambió entre ellos. Sus encuentros, aunque seguían siendo principalmente conversaciones y lecturas compartidas, adquirieron una nueva dimensión. Había miradas más largas, silencios más significativos, ocasionales roces de manos que enviaban escalofríos por sus cuerpos. Guadalupe sabía que lo que estaban haciendo entre ellos iba más allá de la amistad o la admiración mutua. Era algo más profundo, más complejo, más aterrador y maravilloso a la vez. Un amor que no se parecía a nada que hubiera leído o imaginado. No era la pasión arrebatadora de las telenovelas, ni el romance juvenil de las canciones. Era un reconocimiento entre almas, una conexión que trascendía la edad, las circunstancias, las diferencias sociales. Don Emiliano nunca presionaba, nunca exigía, respetaba su juventud, su inexperiencia, su vulnerabilidad. Pero en sus ojos, Guadalupe podía ver un fuego contenido, una necesidad que espejaba la suya propia. En el pueblo, los rumores seguían creciendo. Dolores, su madre, comenzó a hacer preguntas incisivas sobre sus tardes fuera de casa. Su padrastro la miraba con desconfianza creciente. Sus hermanastros hacían comentarios burlones que apenas disimulaban una envidia mezclada con desprecio. Un domingo, después de misa, el padre Sebastián la llamó aparte. Con expresión grave pero amable, le advirtió sobre los peligros de frecuentar a hombres mayores y poderosos. Guadalupe escuchó en silencio, como había aprendido a hacer toda su vida, pero esta vez el silencio no significaba sumisión. En su interior, una voz nueva y firme le decía que lo que estaba viviendo con don Emiliano era bueno y verdadero, aunque nadie más pudiera entenderlo. Una tarde de octubre, mientras caminaba hacia la hacienda con una canasta de pan recién horneado, otro pretexto para su visita, Guadalupe se encontró con Pascual, el hijo del carnicero. Estaba con dos amigos, bebiendo cerveza al borde del camino. Al verla sonrió con malicia. «¿A dónde vas tan apurada, Lupita?», preguntó arrastrando las palabras. «¿A ver a tu viejo rico?».
Guadalupe intentó seguir caminando, pero Pascual se interpuso en su camino. «Dicen que te tiene viviendo como una reina en la hacienda», continuó acercándose demasiado. «¿Qué le das a cambio, eh?» «Las mismas cosas que nos negaste a nosotros». Sus amigos rieron groseramente. Guadalupe sintió que el miedo antiguo volvía a apoderarse de ella. Estaba sola en el camino, lejos del pueblo y de la hacienda. Nadie la escucharía si gritaba. Pero entonces recordó todas las tardes junto a don Emiliano, todas las palabras compartidas, toda la fuerza que había redescubierto en sí misma. Levantó la mirada y enfrentó a Pascual directamente a los ojos. «Apártate», dijo con una voz firme que no parecía la suya. «No tienes derecho a hablarme así». Pascual, sorprendido por esta reacción inesperada, dio un paso atrás, pero rápidamente se recuperó, y su expresión se tornó amenazante. «¿Quién te crees que eres ahora?», gruñó acercándose nuevamente. «¿Crees que por revolcarte con un viejo rico ya no eres la misma loca del pueblo?» Justo cuando la situación parecía a punto de empeorar, el sonido de un motor rompió el silencio del camino. Era la camioneta de la hacienda, conducida por Tomás, el capataz. Se detuvo junto a ellos, levantando una nube de polvo. «Señorita Guadalupe», dijo Tomás, ignorando deliberadamente a los jóvenes. «Don Emiliano me mandó a buscarla. La está esperando». Pascual y sus amigos retrocedieron, intimidados por la presencia del capataz, un hombre respetado y temido en la región. Guadalupe subió a la camioneta, aún temblando por el encuentro. «Gracias, don Tomás», murmuró. El hombre asintió gravemente. «Don Emiliano nos dijo que siempre la cuidáramos», respondió simplemente. «Todos en la hacienda sabemos lo importante que es usted para él». Aquellas palabras, dichas con tanta naturalidad, causaron una profunda impresión en Guadalupe. ¿Realmente don Emiliano había dado tales instrucciones? ¿Era ella tan importante como para merecer esa protección? Al llegar a la hacienda, encontró a don Emiliano esperándola en el patio con expresión preocupada. Tomás debió haberle contado lo sucedido por radio. «¿Estás bien?», preguntó inmediatamente, tomando la canasta de sus manos temblorosas. Ella asintió, aunque las lágrimas amenazaban con brotar en cualquier momento. «Ven», dijo él suavemente, guiándola hacia la biblioteca. Una vez allí, en la seguridad de aquel espacio que se había convertido en su refugio compartido, Guadalupe finalmente se derrumbó. Las lágrimas fluyeron sin control, liberando toda la tensión, el miedo y la rabia acumulados. Don Emiliano la sostuvo en silencio, ofreciéndole el consuelo de su presencia. Cuando finalmente se calmó, le ofreció un pañuelo y se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Guadalupe», dijo con una gravedad que la hizo contener la respiración, «esto no puede continuar así». Ella sintió que el corazón se le paralizaba. ¿Estaba terminando con sus visitas? Los rumores habían sido demasiado, pero antes de que pudiera sumergirse en el pánico, él continuó. «No puedo soportar la idea de que sufras por mi causa, de que te expongas al desprecio y la malicia de la gente». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en estos días, sobre nosotros, sobre lo que siento por ti». Guadalupe lo miró con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Lo que ha nacido entre nosotros», continuó don Emiliano, «es algo que nunca esperé volver a sentir. Después de Carmen creí que esa parte de mí había muerto para siempre». Respiró profundamente antes de continuar. «Sé que hay mucha distancia entre nosotros, no solo en edad, sino en experiencias, en posición. Entendería perfectamente si tú no sientes lo mismo. Si solo me ves como un amigo, como alguien que te escucha». Guadalupe sintió que el mundo se detenía por un instante. Todas las palabras que siempre había querido decir se agolpaban en su garganta, pero ninguna lograba salir. En lugar de hablar, hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó lentamente a don Emiliano y con una mezcla de temor y determinación posó sus labios sobre los suyos. Fue un beso breve, casi tímido, pero cargado de todo lo que no sabía expresar con palabras. Cuando se separó, vio en los ojos de él un asombro que rápidamente se transformó en una emoción más profunda. «Eso responde a mi pregunta», dijo él con voz ronca. Tomó su rostro entre sus manos con infinita delicadeza y la besó nuevamente, esta vez con la seguridad de quien ha esperado demasiado tiempo por algo precioso.
Aquel beso selló un pacto silencioso entre ambos. No hubo necesidad de definir lo que sentían, de ponerle nombre a lo que estaba floreciendo. Ambos sabían que era amor, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Un amor nacido del reconocimiento mutuo, de la complicidad de dos almas que habían encontrado refugio una en la otra. Durante las semanas siguientes, sus encuentros adquirieron una nueva dimensión de intimidad. Seguían conversando durante horas, leyendo juntos, compartiendo silencios cómplices, pero ahora había también caricias tímidas, besos robados entre frases, miradas que contenían promesas apenas susurradas. Para Guadalupe, era como descubrir un territorio completamente nuevo. Nunca antes había experimentado el amor físico, y la ternura con que don Emiliano la trataba hacía que cada caricia, por leve que fuera, se convirtiera en una revelación. Él, por su parte, redescubría sensaciones que creía perdidas para siempre, pero con una profundidad nueva, nacida de la madurez y de un amor que no se parecía a ningún otro que hubiera sentido antes. Sin embargo, fuera de los muros protectores de la hacienda, la realidad era muy diferente. Los rumores en Coyuca ya no eran simples murmullos, sino acusaciones abiertas. Se hablaba de Guadalupe como una cazafortunas, una aprovechada, una muchacha sin vergüenza. Algunas clientas de la mercería dejaron de entrar cuando ella estaba atendiendo. Otras la miraban con desprecio apenas disimulado mientras compraban. Una mañana, doña Concepción la llamó a la trastienda con expresión grave. «Guadalupe», dijo sin rodeos, «sabes que te aprecio. Desde que llegaste aquí has sido la mejor empleada que he tenido». Hizo una pausa y suspiró pesadamente. «Pero las ventas están bajando. La gente habla. Algunas clientas me han dicho directamente que no volverán mientras tú sigas aquí». Guadalupe sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Aunque sabía que los rumores existían, no había dimensionado cuánto podían afectar su vida cotidiana. «Lo entiendo, doña Concepción», dijo con voz débil. «¿Puedo irme?». La anciana negó con la cabeza. «No quiero despedirte, muchacha, pero necesito que entiendas la situación. Este pueblo es pequeño y de mente estrecha. Lo que está pasando entre tú y don Emiliano», dejó la frase en el aire, como si ni siquiera ella supiera cómo definirlo. «Sea lo que sea, está haciendo que la gente te juzgue. Y a mí por darte trabajo». Guadalupe bajó la mirada, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. No era justo. Lo que tenía con don Emiliano era lo más puro que había experimentado en su vida. ¿Por qué tenía que esconderlo como si fuera algo sucio? «No les hagas caso», continuó doña Concepción, sorprendiéndola. «La mitad de las que te critican estarían encantadas de estar en tu lugar. La otra mitad son tan amargadas que no soportan ver feliz a nadie». La mujer se levantó y puso una mano en su hombro. «Pero sé discreta, por favor. Si no por ti, hazlo por él. Don Emiliano siempre ha sido respetado en esta región. No merece convertirse en comidilla del pueblo a su edad». Aquella noche, Guadalupe no pudo dormir. Las palabras de doña Concepción se mezclaban en su mente con los comentarios hirientes que había escuchado, con las miradas de desprecio, con el peso creciente de ser señalada por todo el pueblo. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, tuvo pesadillas en las que una multitud la perseguía, gritando acusaciones, mientras ella corría desesperadamente hacia la hacienda, que parecía alejarse con cada paso que daba. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado y lágrimas en las mejillas. En ese momento, tomó una decisión. Al día siguiente, pidió permiso en la mercería para salir temprano y caminó hasta la hacienda con paso decidido. Encontró a don Emiliano en la biblioteca, revisando unos documentos antiguos. Al verla llegar a esa hora inusual, su rostro se iluminó, pero rápidamente se ensombreció al notar su expresión. «¿Qué sucede?», preguntó levantándose para recibirla. Guadalupe respiró hondo y dijo lo que había ensayado todo el camino. «No podemos seguir viéndonos». Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Don Emiliano la miró largamente, como si tratara de leer más allá de lo que decía. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Guadalupe le contó entonces sobre la conversación con doña Concepción, sobre los rumores crecientes, sobre cómo su reputación estaba siendo destrozada. «No me importa lo que digan de mí», concluyó con voz temblorosa, «pero no puedo soportar que te falten al respeto por mi culpa.
Don Emiliano escuchó en silencio, como siempre hacía. Cuando ella terminó, se acercó lentamente y tomó sus manos entre las suyas. «Guadalupe», dijo con voz suave pero firme, «¿sabes por qué me enamoré de ti?» Ella negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta y por la declaración abierta que contenía. «Porque eres la persona más auténtica que he conocido», continuó él. «Porque a pesar de todo lo que has sufrido, de cómo te han silenciado, sigues siendo fiel a ti misma. No permitas que el miedo a lo que digan los demás te quite eso». Hizo una pausa y acarició su mejilla con infinita ternura. «Te amo, y si tú me amas, encontraremos la manera de enfrentar esto juntos». Las palabras de don Emiliano resonaron profundamente en Guadalupe. Nadie le había dicho «te amo» antes, nadie la había valorado así, por ser simplemente quien era. «Yo también te amo», respondió con voz quebrada, dándose cuenta de que era la primera vez que decía esas palabras a alguien fuera de su familia. «Pero tengo miedo. No sé cómo enfrentar a todo un pueblo». Él sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «No tenemos que enfrentarlos. No ahora, al menos. Podemos ser más discretos, si eso te hace sentir mejor. Pero no renunciemos a lo que tenemos. Es demasiado valioso». Aquella tarde tomaron la decisión de ser más cautelosos. Guadalupe espaciaría sus visitas. Vendría solo cuando fuera estrictamente necesario para asuntos de la mercería y se verían principalmente en lugares apartados de la hacienda, donde los trabajadores y las ocasionales visitas no pudieran verlos. Don Emiliano también propuso que, para darle respiro a la situación, él se ausentaría un tiempo. Tenía asuntos pendientes en la Ciudad de México que había postergado durante meses. Su ausencia temporal quizás ayudaría a calmar los rumores. Se despidieron con un largo abrazo y un beso que sabía a promesa y a despedida temporal. «Volveré en 2 semanas», le aseguró él. «Mientras tanto, escríbeme. Deja tus cartas en el hueco del roble grande, junto al arroyo. Tomás las recogerá y me las enviará. Yo te responderé del mismo modo». Durante los días siguientes, Guadalupe intentó retomar su rutina normal. Trabajaba en la mercería con la cabeza baja, evitando conversaciones innecesarias. En casa, soportaba en silencio las indirectas cada vez más crueles de su padrastro y hermanastros, que claramente habían escuchado los rumores. Su madre, aunque no decía nada directamente, la miraba con una mezcla de decepción y curiosidad que resultaba igualmente dolorosa. Las noches eran su único refugio. En la soledad de su habitación, escribía largas cartas a don Emiliano, contándole sobre su día, sobre sus pensamientos, sobre cuánto lo extrañaba. Al día siguiente, antes de que amaneciera completamente, caminaba hasta el roble junto al arroyo y dejaba su carta en el hueco, recogiendo a su vez la respuesta que él hubiera enviado. Aquellas cartas se convirtieron en su lifeline, en el único espacio donde podía ser completamente ella misma durante la ausencia de don Emiliano. A medida que pasaban los días, los rumores en el pueblo efectivamente empezaron a amainar. Sin la presencia constante de Guadalupe en la hacienda y con don Emiliano ausente, las malas lenguas encontraron otros temas de qué hablar. Las clientas comenzaron a regresar a la mercería, aunque algunas seguían tratándola con fría cortesía. Un domingo después de misa, el padre Sebastián la llamó nuevamente, pero esta vez, en lugar de advertencias, le ofreció palabras de ánimo. «He notado que últimamente pareces triste, hija», le dijo con genuina preocupación. «Quiero que sepas que sin importar lo que estés pasando, Dios no te juzga como lo hacen los hombres». Aquel pequeño gesto de comprensión fue como bálsamo para el corazón herido de Guadalupe. Quizás no todo el pueblo la condenaba. Quizás había más personas como doña Concepción o el padre Sebastián, capaces de ver más allá de las apariencias y los prejuicios. La mañana en que se cumplían las 2 semanas, Guadalupe corrió al roble con el corazón latiendo de anticipación. La carta que encontró era más breve que las anteriores, pero contenía las palabras que tanto anhelaba. «Regreso mañana. Te espero en nuestro lugar a las 5. Todo mi amor, Su lugar era un pequeño claro en el bosque que rodeaba la parte trasera de la hacienda, donde un antiguo ahuehuete ofrecía sombra sobre una piedra plana, perfecta para sentarse a conversar. Era un sitio que pocos conocían, alejado de los caminos principales y oculto entre la vegetación.
El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Cada minuto en la mercería parecía eterno. Cuando finalmente llegó la hora de salir, se despidió apresuradamente de doña Concepción y tomó el camino largo hacia la hacienda, aquel que rodeaba el pueblo y pasaba por el arroyo, para evitar miradas indiscretas. Al llegar al claro, su corazón dio un vuelco. Don Emiliano ya estaba allí, de pie junto al ahuehuete, más apuesto que nunca con su camisa blanca y su pantalón oscuro. Al verla, sonrió con esa sonrisa que ella había extrañado cada día, cada hora. Se fundieron en un abrazo largo, hambriento de la presencia del otro. Luego vinieron los besos, al principio suaves, casi irreverentes, después más intensos, cargados de la pasión contenida durante aquellas 2 semanas. Cuando finalmente se separaron, don Emiliano la miró a los ojos con una expresión que ella no había visto antes. Había determinación en su mirada, pero también algo más, algo que parecía casi nerviosismo. «Tengo algo para ti», dijo, buscando en el bolsillo de su camisa. Extrajo una pequeña caja de madera tallada y se la entregó con manos ligeramente temblorosas. Guadalupe la abrió lentamente. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul, descansaba un anillo de plata con una pequeña piedra verde que brillaba como un ojo de gato bajo la luz filtrada por las hojas del ahuehuete. «Era de mi abuela», explicó don Emiliano. «Carmen nunca quiso usarlo. Prefería joyas más modernas, pero siempre pensé que tenía un encanto especial como tú». Guadalupe levantó la mirada, confundida. «No entiendo», murmuró. Don Emiliano tomó sus manos entre las suyas, respiró profundamente y dijo con voz clara: «Guadalupe Mendoza, me harías el honor de convertirte en mi esposa». El tiempo pareció detenerse. La propuesta quedó suspendida en el aire, entre ellos, como una mariposa que no se decide a posarse. Guadalupe sintió que el mundo giraba a su alrededor. Nunca, en sus sueños más atrevidos, había imaginado este momento. «Pero», balbuceó, «la gente, mi familia, la diferencia de edad». Don Emiliano apretó suavemente sus manos. «No te estoy pidiendo que respondas ahora mismo», dijo con gentileza. «Sé que es una decisión importante. Sé que hay muchos obstáculos, pero quiero que sepas que mis sentimientos son serios, que lo que siento por ti es real y profundo». Hizo una pausa y añadió: «y que estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea necesario por estar contigo». Guadalupe miró el anillo, luego a él, luego nuevamente el anillo. Era hermoso en su sencillez, no ostentoso como las joyas que usaban las señoras ricas del pueblo, sino delicado, único, con historia y significado, como su relación con don Emiliano. «No necesito pensarlo», dijo finalmente, con una seguridad que la sorprendió a ella misma. «Mi respuesta es sí». La alegría que iluminó el rostro de don Emiliano fue como un amanecer. Tomó el anillo de la caja y lo deslizó en el dedo de Guadalupe. Le quedaba ligeramente grande, pero eso no importaba. Lo que importaba era el pacto sellado, la promesa compartida, el futuro que comenzaba a dibujarse ante ellos. Se besaron nuevamente, esta vez con la solemnidad de quienes acaban de hacer un juramento sagrado. Cuando regresaron a la realidad, el sol comenzaba a ponerse. Don Emiliano la miró con seriedad. «Ahora viene lo difícil», dijo. «Tenemos que hablar con tu familia, hacer las cosas correctamente». Guadalupe sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. Su madre, su padrastro. La idea de enfrentarlos con esta noticia era aterradora, pero al mismo tiempo, una nueva determinación crecía en su interior. Por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Alguien que la valoraba, que creía en ella, que la amaba por quien era realmente. «Lo haremos juntos», respondió apretando su mano. «Mañana vendrás a hablar con mi madre». Don Emiliano asintió gravemente. «Estaré allí a las 6», prometió, vestido para la ocasión y con mis mejores intenciones. Aquella noche, de regreso en su habitación, Guadalupe no podía dormir. Miraba el anillo en su dedo, que había escondido en un bolsillo durante el camino de regreso, y sentía una mezcla de felicidad y terror. ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Qué dirían en el pueblo? ¿Realmente podían construir una vida juntos, contra todo y contra todos? La mañana siguiente transcurrió en un estado de nerviosismo constante. En la mercería, estuvo a punto de equivocarse varias veces con el cambio, lo que le valió miradas extrañadas de doña Concepción. Durante la comida apenas probó bocado,
lo que provocó la irritación de su madre. ¿Ahora qué te pasa?, preguntó Dolores con aspereza. ¿Te crees demasiado buena para la comida de tu casa? Guadalupe negó con la cabeza, incapaz de hablar. ¿Cómo explicar que en pocas horas don Emiliano estaría allí para pedir su mano? Cuando finalmente llegó a casa después del trabajo, se encontró con una sorpresa desagradable. Su hermanastra, Marisol, había estado hurgando en sus cosas y había encontrado la última carta de don Emiliano, que Guadalupe había olvidado esconder correctamente en su prisa matutina. «Mira lo que encontré, mamá», gritaba Marisol agitando el papel en el aire cuando Guadalupe entró a la cocina. «Nuestra santa hermana tiene un amante». Dolores arrebató la carta de las manos de su hija y la leyó con expresión cada vez más sombría. Luego levantó la mirada hacia Guadalupe, una mirada cargada de decepción y rabia. «¿Es verdad?», preguntó con voz cortante. «¿Estás enredada con ese viejo?». Guadalupe quiso hablar, explicar, defender lo que tenía con don Emiliano. Pero antes de que pudiera articular palabra, la puerta se abrió y entró su padrastro, don Ramiro. Bastó una mirada para entender que ya estaba al tanto de todo. Su expresión era una máscara de furia apenas contenida. «Así que los rumores eran ciertos», dijo con voz engañosamente calmada. «La mosquita muerta resultó ser una...». No terminó la frase, pero el insulto implícito flotó en el aire, hiriente como una bofetada. Guadalupe se irguió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «No es lo que piensan», dijo con firmeza. «Don Emiliano y yo nos amamos. Va a venir hoy a hablar con ustedes. Va a pedir mi mano». Hubo un momento de silencio atónito. Luego, para sorpresa de todos, Dolores se echó a reír, una risa amarga, casi histérica. «¿Tu mano? ¿Ese viejo rico quiere casarse contigo?». Se volvió hacia don Ramiro, aún riendo. «¿Lo oyes, Ramiro? El viudo millonario quiere a nuestra Guadalupe». Su padrastro no compartía la hilaridad. Su rostro se había vuelto de piedra. «Ninguna hija mía se casará con un hombre que podría ser su abuelo», declaró. «Es una vergüenza, una indecencia». «No soy su hija», respondió Guadalupe, con una audacia que la sorprendió a ella misma. «Y tengo edad suficiente para decidir con quién quiero pasar mi vida». Don Ramiro dio un paso amenazador hacia ella. Por un terrible momento, Guadalupe pensó que iba a golpearla. Pero justo entonces sonó la puerta. Un golpe firme, decidido. El corazón de Guadalupe dio un vuelco. Era él, había llegado. El tiempo pareció suspenderse, mientras don Ramiro se dirigía a abrir. Guadalupe contuvo la respiración, dividida entre el miedo y una esperanza feroz. Este era el momento. Todo cambiaría a partir de ahora, para bien o para mal. La puerta se abrió, revelando a don Emiliano Gallardo en el umbral. Vestía su mejor traje. Sostenía un sombrero en las manos y su expresión era solemne pero segura. Al ver a Guadalupe, sus ojos se iluminaron brevemente, antes de volver a enfocarse en don Ramiro. «Buenas noches», dijo con voz clara y firme. «Mi nombre es Emiliano Gallardo. He venido a hablar con usted y con su esposa sobre un asunto de gran importancia para mí». Don Ramiro lo miró de arriba a abajo, evaluándolo con desprecio apenas disimulado. «Sé quién es usted», respondió secamente. «Y sé a qué ha venido, pero está perdiendo su tiempo. Guadalupe no se casará con usted». Don Emiliano no se inmutó. «Creo que es una conversación que deberíamos tener sentados como personas civilizadas», dijo con calma. «Le aseguro que mis intenciones son honorables». Por un momento, pareció que don Ramiro iba a cerrarle la puerta en la cara, pero algo en la dignidad de don Emiliano, en su porte sereno, lo hizo dudar. Finalmente, con un gruñido de disgusto, se apartó para dejarlo entrar. «5 minutos», concedió. «Ni uno más». Don Emiliano entró a la modesta casa con la dignidad de quien pisa un palacio. Su mirada recorrió el espacio, deteniéndose en Dolores y sus hijos antes de fijarse nuevamente en Guadalupe. Ella permanecía de pie, tensa como la cuerda de un arco, pero al verlo sintió que una nueva fuerza fluía en su interior. Ya no estaba sola. «Señora», dijo don Emiliano dirigiéndose respetuosamente a Dolores, «lamento presentarme así sin aviso previo. Hubiera preferido otras circunstancias, pero las cosas se han precipitado». Dolores lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. Era la primera vez que veía de cerca al famoso dueño de la hacienda El Roble. Había imaginado a alguien más imponente, más intimidante,
En cambio, encontraba a un hombre educado de maneras suaves aunque firmes. Vaya al grano, intervino don Ramiro cruzándose de brazos. ¿Qué quiere con mi hijastra? Don Emiliano asintió. Seré directo entonces. He venido a pedirles formalmente la mano de Guadalupe en matrimonio. A pesar de que Guadalupe ya les había adelantado esto, la declaración provocó un nuevo silencio atónito en la habitación. Marisol y Javier intercambiaron miradas incrédulas. Dolores se llevó una mano al pecho, como si necesitara sostenerse. Don Ramiro fue el primero en reaccionar. ¿Se ha vuelto loco?, preguntó con desdén. ¿Qué va a querer un hombre como usted con una muchachita como ella? ¿No le da vergüenza? En lugar de ofenderse, don Emiliano mantuvo la compostura. Entiendo su sorpresa y su preocupación, respondió. La diferencia de edad entre nosotros es considerable, pero le aseguro que mis intenciones son serias y honorables. Amo a su hijastra y quiero compartir mi vida con ella. Dolores intervino entonces, su tono menos hostil que el de su esposo, pero igualmente escéptico. Don Emiliano, con todo respeto, ¿por qué Guadalupe? Podría tener a cualquier mujer de buena familia. Mi hija no tiene educación, ni posición, ni... Tiene algo mucho más valioso, la interrumpió don Emiliano con firmeza. Tiene autenticidad. Tiene un alma que no ha sido corrompida por la frivolidad ni las apariencias. Tiene una sensibilidad y una inteligencia naturales que me asombran cada día. Se volvió hacia Guadalupe, que escuchaba conteniendo las lágrimas. Desde que la conocí, ha traído luz a mi vida. Una luz que creí que nunca volvería a ver después de quedar viudo. Don Ramiro soltó un bufido despectivo. Bonitas palabras, don Emiliano, pero aquí, en este pueblo, sabemos cómo son las cosas. Los hombres ricos como usted siempre buscan lo mismo de las muchachas jóvenes, y no es matrimonio, precisamente. La insinuación era tan ofensiva que Guadalupe dio un paso adelante, dispuesta a defender su honor y el de don Emiliano. Pero él levantó ligeramente una mano, pidiéndole silenciosamente que le permitiera responder. Señor Ortega, dijo, dirigiéndose a don Ramiro por su apellido por primera vez, comprendo su desconfianza. En su lugar yo también dudaría, pero le propongo algo. Denos su bendición para un noviazgo formal, un periodo de compromiso adecuado, donde Guadalupe y yo podamos vernos abiertamente, sin secretos ni rumores, donde ustedes puedan conocerme mejor y juzgar por sí mismos la sinceridad de mis intenciones. Era una propuesta razonable, y don Ramiro se vio momentáneamente desconcertado. Había esperado una reacción más impetuosa, más fácil de rechazar. Don Emiliano, con su calma y su aparente disposición a respetar las convenciones, resultaba más difícil de combatir. ¿Y qué ganaríamos nosotros con eso?, preguntó finalmente, revelando su verdadera preocupación. Don Emiliano lo miró largamente antes de responder. Si se refiere a beneficios materiales, señor Ortega, le aseguro que no he venido a comprar a su hijastra. No le estoy ofreciendo dinero a cambio de Guadalupe. Hizo una pausa y añadió, sin embargo, si su preocupación es por el bienestar futuro de ella, puedo garantizarle que no le faltará nada a mi lado. Y si su inquietud es por la opinión del pueblo, le aseguro que un compromiso formal acallará los rumores malintencionados. Don Ramiro y Dolores intercambiaron miradas. Era evidente que la propuesta los había tomado por sorpresa y no sabían cómo responder. Fue entonces cuando Guadalupe decidió que era hora de que su voz fuera escuchada. Madre, dijo, dirigiéndose a Dolores con una firmeza que nunca antes había mostrado. Padrastro, agradezco su preocupación por mí, pero deben saber que esto no es un capricho ni una ilusión pasajera. Lo que siento por don Emiliano es real. Es el primer hombre que realmente me ha escuchado, que ha valorado mis pensamientos, mis palabras. Respiró hondo antes de continuar. Tengo 21 años. Legalmente, podría casarme sin su consentimiento. Pero no quiero hacerlo así. Quiero su bendición. Quiero que entiendan que he encontrado algo precioso y verdadero. Algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar jamás. Sus palabras, dichas con tal convicción, tuvieron un impacto visible en Dolores. Por un momento, su expresión se suavizó, como si reconociera algo en su hija que nunca antes había visto. Pero don Ramiro permanecía imperturbable. Palabrería, murmuró, puras palabras bonitas. Al final, ambos sabemos lo que va a pasar. Te llevará a su hacienda,
te usará hasta que se canse y luego te dejará. Y cuando eso ocurra, no vuelvas arrastrándote a esta casa. Don Emiliano dio un paso adelante, y por primera vez un destello de ira atravesó su rostro normalmente sereno. «No le permito que hable así», dijo con voz baja pero intensa. «No sé qué clase de hombre cree que soy, señor Ortega, pero le aseguro que jamás he jugado con los sentimientos de nadie, y jamás, bajo ninguna circunstancia, lastimaría a Guadalupe». Se volvió hacia Dolores como buscando en ella más sensatez. «Señora, apelo a su corazón de madre. ¿No quiere ver a su hija feliz? ¿No merece Guadalupe una oportunidad de construir su propio camino, de encontrar su propia felicidad?» Dolores parecía dividida. Miraba alternativamente a don Emiliano, a Guadalupe y a su esposo. Finalmente, con voz vacilante, dijo: «Si realmente la ama, si sus intenciones son honorables». «Cállate, mujer», rugió don Ramiro. «No hay nada que discutir. Mi respuesta es no. Y ahora, don Emiliano, le pido que salga de mi casa». Guadalupe sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había esperado resistencia, pero no este rechazo absoluto, esta humillación para el hombre que amaba. Miró a don Emiliano temiendo su reacción. Para su sorpresa, él mantenía la compostura, aunque sus ojos reflejaban una profunda decepción. «Respeto su decisión, señor Ortega», dijo finalmente, «aunque no la comparto ni la entiendo». Se volvió hacia Guadalupe y, en un gesto que sorprendió a todos, tomó su mano y la besó delicadamente. «Te esperaré», dijo simplemente antes de dirigirse a la puerta. En ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo inesperado. Dolores se interpuso entre su esposo y don Emiliano. «Espere», dijo con voz temblorosa. Yo sí doy mi consentimiento». Don Ramiro la miró atónito. «¿Qué estás diciendo, mujer? Yo no he dado permiso». «Guadalupe no es tu hija», respondió Dolores con una firmeza sorprendente. «Es mi hija. Y si este hombre la ama de verdad, si ella lo ama a él, ¿quiénes somos nosotros para negarles la felicidad?». Era la primera vez que Dolores desafiaba abiertamente a su esposo. En el rostro de don Ramiro se dibujó una expresión de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. Pero antes de que pudiera responder, Dolores continuó: «He visto a mi hija marchitarse año tras año. La he visto callar, esconderse, dudar de sí misma. Y sí, parte de eso ha sido mi culpa. No la escuché cuando debía. No la defendí como debía». Se volvió hacia Guadalupe y por primera vez en mucho tiempo la miró realmente. «Pero ahora la veo. Veo la mujer en que se ha convertido. Y si don Emiliano ha sabido valorar lo que yo no supe ver, entonces tiene mi bendición». Un silencio sobrecogedor siguió a estas palabras. Guadalupe miraba a su madre con incredulidad, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Don Emiliano, por su parte, inclinó respetuosamente la cabeza hacia Dolores. «Le agradezco su confianza, señora. No la defraudaré». Don Ramiro, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. «En esta casa yo tengo la última palabra», dijo con voz amenazante, «y digo que esta boda no se realizará. Nunca». Se volvió hacia Guadalupe con expresión furiosa. «Y tú, si decides irte con él, olvídate de que tienes familia. No serás bienvenida aquí nunca más». Era un ultimátum cruel, pero no inesperado. Guadalupe miró a su padrastro, luego a su madre, después a sus hermanastros que observaban la escena con mórbida fascinación. Finalmente, su mirada se posó en don Emiliano, que aguardaba en silencio, respetando su decisión. En ese momento, con una claridad que nunca antes había experimentado, Guadalupe supo lo que debía hacer. «Lo siento, don Ramiro», dijo con voz firme. «Respeto que esta es su casa, pero mi vida me pertenece a mí». Se acercó a don Emiliano y tomó su mano. «Y elijo vivirla junto al hombre que me ha enseñado el valor de ser escuchada». Don Ramiro la miró con una mezcla de sorpresa y furia. Claramente no había esperado esta respuesta. «Bien», dijo finalmente con voz gélida. «Has hecho tu elección. Ahora recoge tus cosas y vete. No quiero verte nunca más en esta casa». Dolores dio un paso adelante, alarmada. «Ramiro, por favor». «Es mi hija». «Has elegido, mujer», respondió él con crueldad. «La has elegido a ella sobre mí. Ahora atente a las consecuencias». Don Emiliano intervino entonces. «Señora», dijo dirigiéndose a Dolores, «usted siempre será bienvenida en nuestra casa. Siempre habrá un lugar para usted junto a su hija». Luego, mirando a don Ramiro con expresión grave, añadió:
Y espero, señor, que cuando la rabia se haya disipado, reconsidere su postura. Las puertas de la hacienda estarán abiertas para usted también, si algún día desea visitar a Guadalupe. Sin esperar respuesta, se volvió hacia ella. ¿Quieres recoger tus cosas ahora?, preguntó suavemente. Guadalupe asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. En pocos minutos, había guardado sus escasas pertenencias en una pequeña maleta, su ropa, su cuaderno de escritura, una fotografía de su padre biológico que guardaba en secreto. No era mucho para resumir 21 años de vida. Cuando regresó a la sala, don Emiliano la esperaba junto a la puerta. Dolores estaba allí también con lágrimas en los ojos. «Mi niña», murmuró abrazándola, «perdóname por no haberte defendido antes, por no haberte escuchado». Guadalupe le devolvió el abrazo con fuerza. «Te quiero, mamá», dijo simplemente, «y siempre serás bienvenida donde yo esté». Don Ramiro observaba la escena desde un rincón, su expresión impenetrable. Marisol y Javier, por su parte, parecían confundidos, como si no supieran qué pensar de este giro inesperado. «Vendré a verte pronto», prometió Dolores secándose las lágrimas. «Cuídate mucho, mi niña». Y miró a don Emiliano. «Sé feliz, mereces serlo». Con estas palabras resonando en su corazón, Guadalupe salió de la casa de su infancia por última vez, del brazo del hombre que había cambiado su vida para siempre. La noche caía sobre Coyuca de Catalán, mientras la camioneta de don Emiliano se alejaba hacia la hacienda. Guadalupe miraba por la ventanilla, observando cómo las luces del pueblo se hacían cada vez más pequeñas a sus espaldas. No sentía tristeza, sino una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. «¿Estás bien?», preguntó don Emiliano sin apartar la vista del camino. Guadalupe se volvió hacia él. En la penumbra del vehículo su perfil se recortaba contra el cielo cada vez más oscuro. «Sí», respondió con sinceridad. «Por primera vez en mi vida creo que realmente estoy bien». Él sonrió, y esa sonrisa contenía toda la promesa del futuro que les aguardaba. «Bienvenida a casa, Guadalupe». Al llegar a la hacienda, una sorpresa aguardaba a Guadalupe. Don Emiliano la condujo no hacia la casa principal, sino hacia una pequeña construcción anexa que ella nunca había visitado. Era una casita independiente, de estilo similar a la casa grande pero más íntima, más acogedora. «Era la casa de mis padres cuando se casaron», explicó él mientras abría la puerta. «Mi padre la construyó para mi madre, para que tuvieran su espacio propio mientras aprendían a conocerse mejor». Guadalupe entró, maravillada. La casita estaba impecablemente limpia y decorada con sencilla elegancia. Había flores frescas en la mesa del comedor, una pequeña sala con sillones cómodos, una cocina equipada y al fondo, una habitación con una cama grande cubierta con un edredón bordado a mano. «He pensado que podrías quedarte aquí», continuó don Emiliano observando atentamente su reacción, «mientras nos acostumbramos a esta nueva situación, mientras nos conocemos mejor». Guadalupe comprendió inmediatamente lo que él estaba haciendo. A pesar de haberla traído a vivir con él, don Emiliano le estaba ofreciendo espacio, independencia, la oportunidad de adaptarse gradualmente a esta nueva vida. No la estaba presionando para que compartiera inmediatamente su lecho, su intimidad. Era un gesto de respeto que la conmovió profundamente. «Es perfecta», dijo con sinceridad. «Gracias por pensar en todo esto». Don Emiliano se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Quiero que sepas que nada tiene que cambiar entre nosotros, excepto que ya no debemos escondernos. Seguiremos conociéndonos, hablando, compartiendo libros y pensamientos. Y cuando estés lista, cuando ambos estemos listos, daremos el siguiente paso». Besó suavemente sus manos antes de añadir: «No hay prisa, Guadalupe. Tenemos toda la vida por delante». Esa noche, acostada en su nueva cama, en su nuevo hogar, Guadalupe reflexionó sobre el giro extraordinario que había dado su vida en tan solo unas horas. Había dejado atrás la casa donde había crecido, la familia que nunca la había entendido del todo. Había tomado una decisión que cambiaría su futuro para siempre, y sin embargo, no sentía miedo. Por primera vez, sentía que su vida tenía dirección, propósito, significado. Los días siguientes fueron un periodo de adaptación. Guadalupe aprendía a moverse por la hacienda, a conocer a los trabajadores, a los animales, los ritmos de aquel pequeño universo que ahora era su hogar.
Don Emiliano le presentó formalmente a todos, desde Tomás el capataz hasta la última de las cocineras. La trataba con un respeto que asombraba a quienes estaban acostumbrados a ver a las mujeres en roles más tradicionales. «Es mi prometida», decía con sencillez pero firmeza, «y pronto será la señora de esta hacienda». Cada mañana desayunaban juntos en el portal de la casa grande, planificando el día. Luego, don Emiliano se ocupaba de las tareas de la hacienda mientras Guadalupe escribía en la biblioteca, exploraba los alrededores o aprendía sobre la administración del hogar con Socorro, el ama de llaves, que la había tomado bajo su protección. Por las tardes, se reunían nuevamente para compartir la cena y largas conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. Cada día, don Emiliano la acompañaba hasta la puerta de su casita, la besaba dulcemente y se despedía hasta el día siguiente. Nunca presionaba, nunca insinuaba, esperaba pacientemente a que ella diera la señal. Una semana después de su llegada a la hacienda, Dolores apareció en la entrada principal. Venía sola, nerviosa pero decidida. Don Emiliano la recibió con cordialidad y mandó llamar inmediatamente a Guadalupe, que se encontraba en el huerto aprendiendo sobre plantas medicinales con una de las trabajadoras más ancianas. El reencuentro entre madre e hija fue emotivo. Dolores había desafiado la prohibición de su esposo para ver a Guadalupe, para asegurarse de que estaba bien. «Don Ramiro no sabe que estoy aquí», confesó mientras tomaban té en el salón principal. «Se pondría furioso si lo supiera». «Siempre serás bienvenida aquí», reiteró don Emiliano, con o sin el conocimiento de su esposo. Dolores lo miró con una mezcla de gratitud y evaluación. Era evidente que aún no estaba completamente segura sobre él, sobre sus intenciones, pero lo que veía le gustaba. Guadalupe parecía feliz, saludable, más segura de sí misma que nunca, y la forma en que don Emiliano la trataba, con ese respeto casi reverencial, era algo que Dolores nunca había visto en un hombre. «Mi esposo no lo admitirá nunca», dijo finalmente, «pero yo sí puedo reconocer cuando me equivoco. Y me equivoqué con usted, don Emiliano. Juzgué sus intenciones basándome en prejuicios, no en hechos». Se volvió hacia Guadalupe tomando sus manos. «Y me equivoqué contigo también, hija. Durante años te vi como una niña extraña, diferente. No comprendí que eras especial, que veías el mundo de una manera que el resto no podíamos entender». Aquel reconocimiento, aquel pedido implícito de perdón, significó más para Guadalupe que cualquier otra cosa. Por primera vez en su vida, su madre realmente la veía, la aceptaba tal como era. «Gracias, mamá», respondió con emoción contenida. «Eso es todo lo que siempre quise. Ser vista, ser escuchada, ser aceptada». Dolores se quedó hasta el atardecer. Antes de partir, tomó aparte a don Emiliano mientras Guadalupe buscaba un chal para el viaje de regreso. «Cuídela bien», dijo con intensidad. «Es lo más valioso que tengo». Don Emiliano asintió gravemente. «Con mi vida», prometió. Aquella visita fue un punto de inflexión. El apoyo de Dolores, aunque discreto, era una validación importante. Guadalupe sentía que finalmente las piezas de su vida comenzaban a encajar, que el futuro, antes nebuloso y amenazante, ahora se abría ante ella lleno de posibilidades. Una noche, después de una cena particularmente agradable donde don Emiliano había compartido historias de sus viajes por Europa, Guadalupe tomó una decisión. Cuando él la acompañó, como siempre, hasta la puerta de su casita, ella no entró inmediatamente. En lugar de eso, se volvió hacia él y con una mezcla de nerviosismo y determinación dijo: «No quiero que te vayas esta noche». Don Emiliano la miró largamente, asegurándose de entender correctamente. «¿Estás segura?», preguntó con suavidad. En respuesta, ella se acercó y lo besó con una pasión que sorprendió a ambos. Cuando se separaron jadeantes, Guadalupe simplemente tomó su mano y lo condujo al interior de la casa, cerrando la puerta tras ellos. Aquella noche marcó el inicio de una nueva etapa en su relación. Con infinita paciencia y ternura, don Emiliano la guió en el descubrimiento de la intimidad física. Para Guadalupe fue una revelación. Nunca había imaginado que el amor podía expresarse de formas tan diversas, tan profundas, tan conmovedoras. A la mañana siguiente, despertó envuelta en los brazos de don Emiliano, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado.
Él ya estaba despierto, observándola con una mezcla de admiración y ternura. «Buenos días», murmuró besando su frente. «¿Cómo te sientes?» Guadalupe sonrió, estirándose como una gata satisfecha. «Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo», respondió simplemente. A partir de ese día, comenzaron a compartir la misma casa, la misma cama, la misma vida en todos sus aspectos. La boda se fijó para 3 meses después, tiempo suficiente para los preparativos necesarios y para que el pueblo se acostumbrara a la idea, porque don Emiliano insistió en que la ceremonia se realizara en la iglesia de Coyuca, no en la capilla privada de la hacienda. «No tenemos nada que esconder», declaró. «Nuestro amor es digno, puro, y merece ser celebrado abiertamente». Esta decisión causó revuelo en el pueblo. Aunque la noticia del compromiso ya había circulado, la perspectiva de una boda oficial entre el viudo más rico de la región y la joven extraña, que siempre había sido objeto de rumores, era difícil de asimilar para muchos. Algunos lo veían como un cuento de hadas, una historia de amor improbable pero hermosa. Otros, más maliciosos, seguían buscando explicaciones sórdidas o interesadas. Guadalupe los ignoraba a todos. Su felicidad era demasiado plena, demasiado perfecta para ser empañada por habladurías mezquinas. Cada día junto a don Emiliano era un regalo, una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Seguía escribiendo, más que nunca. Don Emiliano había habilitado un pequeño estudio para ella en la casa grande, con ventanales que daban al jardín y estanterías llenas de libros que él había seleccionado específicamente pensando en sus gustos. Allí Guadalupe daba vida a historias que surgían de su imaginación cada vez más libre, cada vez más audaz. A una semana de la boda, cuando los preparativos estaban en pleno apogeo, Guadalupe supervisaba los arreglos florales en el patio principal, cuando Tomás se acercó con expresión preocupada. «Señorita Guadalupe, doña Concepción está en la entrada. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». La visita inesperada de la dueña de la mercería le provocó un escalofrío de inquietud. Conduciendo a la anciana hasta su estudio privado, Guadalupe observó su rostro tenso y supo inmediatamente que algo grave ocurría. «¿Qué sucede, doña Concepción?», preguntó con gentileza. La mujer la miró directamente a los ojos. «Hay algo sobre don Emiliano que debes saber antes de casarte», comenzó. «Sobre Carmen, su esposa. ¿Te ha contado cómo murió realmente?» Guadalupe frunció el ceño. «Me dijo que enfermó gravemente». «Esa es la historia oficial», interrumpió la anciana, «la que él ha contado durante años para proteger la memoria de Carmen. Pero la verdad es que ella se quitó la vida. La revelación cayó como un rayo. Yo era amiga de Carmen», continuó doña Concepción. «Quizás su única amiga verdadera en Coyuca. Era una mujer de ciudad, sofisticada, educada. Este pueblo la ahogaba. Esta hacienda la ahogaba. Tras perder 2 embarazos, cayó en una depresión profunda. Una noche, tomó todas sus medicinas de una vez y caminó hasta la laguna». Guadalupe escuchaba paralizada. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», consiguió preguntar finalmente. «Porque veo en ti mucho de lo que vi en Carmen cuando llegó aquí. Sensible, diferente, con sueños más grandes que este lugar. Y temo que sufras su mismo destino». La mujer tomó sus manos antes de añadir: «Pregúntale a él. Si realmente te ama, te dirá la verdad». Aquella noche, cuando don Emiliano regresó de inspeccionar los terrenos lejanos de la hacienda, encontró a Guadalupe en la biblioteca a oscuras. Al encender la lámpara y ver su expresión, supo que algo grave había ocurrido. «Doña Concepción estuvo aquí», dijo ella directamente. «Me habló sobre Carmen, sobre cómo murió realmente». El rostro de don Emiliano se transformó, palideciendo visiblemente. Por un momento pareció que iba a negar todo, pero finalmente suspiró y se sentó frente a ella. «Debí habértelo dicho yo mismo», admitió, «pero tenía miedo de que pensaras que fui responsable de su decisión». Con honestidad dolorosa, le explicó cómo Carmen había luchado contra una condición mental grave. Los médicos diagnosticaron una depresión profunda, agravada por los embarazos perdidos. Ningún tratamiento funcionó realmente. Hizo una pausa, visiblemente afectado. «Decidí proteger su memoria. Este pueblo es cruel con lo que no entiende. No quería que Carmen fuera recordada como la loca que se mató. Prefería que pensaran que fue una enfermedad física.
Miró a Guadalupe con intensidad. Veo en ti algo de lo que vi en Carmen. Esa sensibilidad especial, esa percepción que los demás no comprenden. Y temo fallarte como siento que le fallé a ella. Guadalupe sintió que un nuevo entendimiento surgía entre ellos. Esta vulnerabilidad compartida, esta honestidad dolorosa, fortaleció su amor en lugar de debilitarlo. No me has fallado, Emiliano, dijo con firmeza. Y no soy Carmen. La diferencia es que yo te encontré cuando aún podía ser salvada, y tú me salvaste escuchándome cuando nadie más lo hacía. Aquella noche, el amor entre ellos adquirió una nueva dimensión de comprensión mutua, más profunda que cualquier pasión física. 3 días antes de la ceremonia, otra visita inesperada sacudió la hacienda. Don Ramiro apareció en la entrada, acompañado por Javier y 2 trabajadores de su parcela. Su expresión era grave. Cuando Tomás lo condujo hasta el comedor donde Guadalupe y don Emiliano revisaban los últimos preparativos. «Vengo a hablar de la boda», anunció secamente. El corazón de Guadalupe se encogió, temiendo que viniera a causar problemas. Sin embargo, para su asombro, don Ramiro explicó: «Mi esposa ha estado insistiendo en que reconsidere mi postura. Dice que la felicidad de su hija debe estar por encima de mi orgullo». Tras una pausa incómoda, continuó: «He decidido ceder, pero con condiciones». Las condiciones resultaron sorprendentemente razonables: estar presente en la boda como miembro de la familia, aclarar ante todos que no había arreglo económico de por medio, y poder visitarlos ocasionalmente, a ellos y a los hijos que pudieran tener. Don Emiliano aceptó inmediatamente. Esta siempre ha sido y siempre será la casa de Guadalupe, y por extensión, la casa de su familia. Antes de marcharse, don Ramiro miró directamente a Guadalupe por primera vez. En sus ojos normalmente duros, había un destello de algo parecido al arrepentimiento. «Estaremos allí», dijo simplemente, «mi esposa, mis hijos y yo». El día de la boda amaneció perfecto, como si el cielo mismo bendijera la unión. La hacienda se llenó de actividad desde temprano. Dolores llegó al amanecer para ayudar a su hija a prepararse, junto con Marisol y Socorro, el ama de llaves que se había convertido en figura maternal para Guadalupe. «Estás hermosa, hija», dijo Dolores con lágrimas en los ojos, cuando finalmente la vio lista con su vestido blanco de encajes delicados y el velo que don Emiliano había mandado traer de la capital. La iglesia del pueblo estaba completamente llena. Don Emiliano había insistido en que la ceremonia se realizara allí, no en la capilla privada de la hacienda. «No tenemos nada que esconder», había declarado. «Nuestro amor merece ser celebrado abiertamente». Junto al altar, don Emiliano esperaba con expresión solemne pero ojos brillantes de emoción. A su lado, sorprendentemente, se encontraba don Ramiro, incómodo con su traje dominical pero cumpliendo su palabra. Cuando Guadalupe entró del brazo de un trabajador anciano de la hacienda que había ofrecido acompañarla, un murmullo de admiración recorrió la iglesia. Radiante en su vestido y con una seguridad que nadie en Coyuca le había visto antes, avanzó hacia el hombre que había transformado su vida. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. El padre Sebastián ofició con palabras sabias sobre el amor que trasciende diferencias y el respeto que vence prejuicios. Los votos personales e intensos conmovieron hasta a los más escépticos. «Te prometo que siempre escucharé tus palabras, tus silencios, tus sueños», dijo don Emiliano, «que cada día trataré de merecer la confianza que has depositado en mí». Guadalupe respondió con voz clara que resonó en toda la iglesia: «Te prometo que seré tu compañera en los días luminosos y en las noches oscuras, que te amaré no a pesar de tus heridas, sino incluyéndolas como parte del hombre maravilloso que eres». Cuando el padre los declaró marido y mujer, y don Emiliano besó a Guadalupe con ternura y pasión contenida, un aplauso espontáneo recorrió la iglesia. Incluso aquellos que habían llegado por simple curiosidad no pudieron resistirse a la evidente sinceridad del amor que unía a la pareja. La recepción en la hacienda fue una celebración memorable. Todo el pueblo había sido invitado, sin excepciones, y la mayoría asistió, atraídos tanto por la curiosidad como por la abundante comida y música. Hacia el final de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, don Emiliano llevó a Guadalupe hasta un rincón tranquilo del jardín.
Allí, bajo las ramas florecidas de un viejo árbol, le entregó una pequeña caja de madera tallada. «Un regalo de bodas», explicó con una sonrisa tímida. Dentro, Guadalupe encontró un manuscrito encuadernado en cuero suave. En la portada, grabadas en letras doradas, estaban las palabras «La voz del silencio», por Guadalupe Mendoza. «Son tus escritos», explicó don Emiliano ante su mirada confundida. «Los que me has compartido durante estos meses. Los he recopilado y mandado encuadernar». Con emoción apenas contenida añadió: «He hablado con un editor en la Ciudad de México, un viejo amigo. Está interesado en publicar tus palabras, en darte la plataforma que mereces». Guadalupe sintió que el mundo se expandía a su alrededor. Sus palabras, leídas por extraños, valoradas más allá de las paredes de la hacienda, era un sueño que ni siquiera se había atrevido a soñar. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar. Don Emiliano tomó su rostro entre sus manos. «Porque tu voz merece ser escuchada, porque tus palabras importan, porque tu historia podría significar algo para otros que se sienten silenciados, incomprendidos, invisibles». 5 años después, la hacienda El Roble era un lugar transformado. Ya no era el espacio silencioso y sombrío que Guadalupe había conocido aquella primera tarde. Ahora bullía de vida, de conversaciones, de creatividad. El éxito inesperado de su primer libro había atraído a escritores y artistas que visitaban regularmente la hacienda. La biblioteca albergaba círculos de lectura, y el antiguo granero se había convertido en un pequeño centro cultural para niños y jóvenes del pueblo. Pero el cambio más hermoso había llegado hacía apenas 3 meses, con el nacimiento de Carmen Dolores Gallardo Mendoza. En el portal de la casa, mientras la pequeña dormía, Guadalupe y Emiliano contemplaban juntos el atardecer. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó ella con una sonrisa serena. Don Emiliano tomó su mano, acariciando suavemente el anillo que llevaba 5 años en su dedo. «¿Cómo olvidarlo? Hoy hace exactamente 5 años y 3 meses que una joven tímida llegó a mi puerta con muestras de telas y cambió mi vida para siempre». En ese silencio compartido, en esa paz construida con respeto y amor verdadero, Guadalupe supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era Coyuca, ni siquiera la hacienda. Era este espacio de aceptación mutua que habían construido juntos, donde podía ser auténticamente ella misma, donde podía hablar y ser escuchada, donde podía amar y ser amada por quien realmente era. «A veces», pensó mientras observaba el primer lucero aparecer en el cielo, «es en el silencio donde encontramos las palabras más importantes. Y a veces es en el acto de escuchar donde descubrimos nuestra propia voz». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Guadalupe y Emiliano haya resonado en lo más profundo de sus corazones. Este relato nos recuerda que todos merecemos ser escuchados y que el amor verdadero es aquel que nos ve completamente, con nuestras luces y sombras. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente conmovedoras sobre el poder transformador de la aceptación y el respeto. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta narración les ha tocado el alma, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día compartimos relatos únicos que exploran las complejidades de nuestras relaciones humanas. Cuéntenos en los comentarios si alguna vez han experimentado ese tipo de amor que realmente escucha y valora quienes somos. Los esperamos mañana con una nueva historia que les llegará al corazón y les hará reflexionar sobre la belleza de las conexiones auténticas.